Sean todos bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad y por agregarse a estas herramientas formativas en esta serie que estamos siguiendo que se llama El arte de argumentar. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Leandro Íñiguez y nos estará hablando acerca del argumento histórico a favor de la existencia de Dios. Antes leamos algunas recomendaciones para la reunión que seguramente usted ya conoce, pero es bueno siempre recordarlo. Por favor, ingresar con los micrófonos silenciados y cuidar su fondo de pantalla al encender la cámara. Nosotros tenemos el control de los micrófonos, pero a veces se nos escapa de las manos. Por favor, colabore con nosotros manteniendo su micrófono apagado y solamente abriéndolo cuando sea requerido para hacerle alguna pregunta al profesor. Tenga una Biblia a la mano por alguna consulta. Tome nota de lo aprendido en clase. Anote sus preguntas para realizar al final de la exposición. Levante la mano para solicitar la reactivación del micrófono y así poder participar. Y plantee preguntas concisas respetando el tiempo de las preguntas. Muy bien, como ya adelantamos, el profesor Leandro Íñiguez nos acompaña en esta oportunidad y va a disertar sobre el argumento histórico a favor de la existencia de Dios. El profesor Leandro Íñiguez es de Argentina, es docente graduado de historia, cursando una licenciatura en la misma disciplina en la UNIPE Argentina. Investiga en el área de historia de la educación a partir de textos del siglo XIX. Actualmente profundiza en temas referidos a la historia del cristianismo primitivo de los siglos 1 al 5, y también historia de la iglesia. Durante más de una década cumplió funciones pastorales con la juventud de su iglesia y actualmente se dedica a la enseñanza e invierte parte de su tiempo en su empresa de servicios generales para otras compañías. Muy bien, dicho esto, entonces le dejamos con ustedes al profesor. Adelante, profesor. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Saludos a todos los que siempre están ahí haciendo el aguante, a Misael, a Mel, muchas gracias. Son unos grandes ustedes. Gracias por estar siempre. Bueno, como siempre, agradezco muchísimo a Alberto Reyes también. Siempre te veo ahí haciendo un gran apoyo. Bueno, nada, como ya saben, siempre comienzo agradeciendo la oportunidad de poder compartir con ustedes y muchas gracias por esta invitación. Realmente es una cosa que siempre me encanta poder hablar de historia y cristianismo. Son cosas que a mí me fascinan, principalmente porque trato de alguna manera ayudar, creo que esto lo había contado una vez en una charla, uno trata de ayudar al niño que uno fue, porque cuando yo me volví cristiano, siendo jovencito, 15 años más o menos, cuando intenté estudiar sobre la historia de la iglesia, porque a mí ya me apasionaba la historia, Carla, bendiciones, qué bueno verte. Cuando yo estudiaba, cuando yo comencé y buscaba estudiar historia del cristianismo, yo me encontraba con material de muy mala calidad, escrito por gente, si bien era bien intencionada, gente que no sabía muy bien lo que estaba haciendo. Hoy yo no digo que soy la persona que más sabe lo que está haciendo, pero vamos a intentar ser lo más científicos posible como corresponde, ¿no? Porque estamos haciendo algo y este algo es para Dios, así que como corresponde hay que hacerlo bien. Bueno, damas y caballeros, como dije, es siempre un placer poder compartir con ustedes. Bueno, para aquellos que ya obviamente están interiorizados en esta serie de charlas, de conferencias que tienen que ver sobre la argumentación a favor de la existencia de Dios, me tocó, y mejor dicho, creo que elegí en realidad el argumento histórico de la existencia de Dios. Y he aquí que tenemos una cuestión importante, que lo vamos a ir viendo dilucidando a medida que vayamos avanzando, pero que bueno, ustedes también se van a dar cuenta y en algún momento me van a decir, me van a, no digo que me van a cuestionar, pero sí digo que tal vez les va a llamar la atención el enfoque que voy a estar adoptando. ¿Está bien? Esto no significa que vaya a decir nada raro, pero sí significa que por ahí nos llevamos una sorpresa con respecto a lo que estamos esperando. Espero que la sorpresa sea agradable nada más. Bueno, espero que estén bien.
Como siempre me gusta saber de dónde son, dónde nos escriben, así que si quieren escribir en el chat de dónde son, así después los saludamos. Y nada, está bueno. Y también, si nos quieren contar para después, podemos ir preguntándonos cosas y más. Bueno, damas y caballeros, el argumento histórico de la existencia de Dios. Vamos a ir comenzando con una frase fuerte, muy fuerte, que hay que tener determinada, hay que tener cierta altura para decir algo así. Es fuerte en el sentido de que es muy determinante lo que dice, y muchos pueden no estar de acuerdo con el historiador James Hitchcock, pueden no estar de acuerdo, y es completamente respetable. Yo, siendo de su área, de la historia, también digo, es una afirmación fuerte. Vamos a leerla entre todos. Dice: el mayor reto a la credibilidad de la fe no procede de las ciencias físicas, sino de las disciplinas históricas, capaces de desacreditar el cristianismo precisamente porque este es una fe basada en unos hechos históricos. Interesante y fuerte. A ver, para ponerlo en otros términos, por ejemplo, yo soy un niño de los años 90, a los cuales le inculcaron mucho que las ciencias duras, la biología, la física, la astronomía, son las ciencias que, ¿cómo se puede decir? Que tienen una rigidez a las cuales no se le puede, por así decirlo, permear ninguna subjetividad. Es decir, son ciencias que resisten cualquier sentimiento. Por ende, la fe, que es una, una construcción, vamos a llamarlo de esta forma para que encaje en el ejemplo, ¿no? La fe, que es un tópico tan humano y a veces tan subjetivo, no entra acá. Entonces, es fácil sacar a Dios de los cálculos de una fórmula química, es fácil sacar, y es mejor, vamos a poner de esta forma, es difícil pensar que Dios puede entrar en las fórmulas matemáticas. Si ustedes estuvieron viendo esta serie argumental, habrán visto que sí, que uno puede llegar a determinadas conclusiones a partir de esos de cálculo o lo que fuera. Pero lo que trata de decir acá Hitchcock es que esas ciencias duras, que a veces pareciera que es como está lleno de gente que es atea o que no cree en Dios o lo que fuera, esas ciencias duras no tienen la capacidad de derribar el cristianismo como sí lo tiene la historia. A eso me refiero con que es una frase fuerte. Alguno puede estar de acuerdo, algunos otros no. Y no es un historiador ateo precisamente, no, nada que ver. Es más, es un historiador vinculado a la Iglesia Católica, y escribió un libro, Historia de la Iglesia Católica, un excelente libro. Pero bueno, a lo que queremos ir es con esto, de que la cuestión de la historia en el sostenimiento o en la argumentación a favor de la fe es fuerte. O sea, es fuerte para este autor y es fuerte para muchos. ¿Está bien? Vamos a ir viendo unas cuestiones que tienen que ver, primero como una pequeña introducción, y después vamos a ir a la cuestión del argumento histórico, si es que lo hay. Vamos a ver, ya van a ver. Bueno, arranquemos básicamente con esto. Desde siempre, la idea de la voluntad divina se asoció con la historia. ¿Está bien? Se los digo de esta manera. Un ejemplo, la guerra de Troya. Acá puse un póster de una película. Pero bueno, es para que se rían, no pasa nada. Pongamos ejemplo la guerra de Troya, que si bien tiene un montón de elementos que nos hacen pensar que pudo haber sucedido, como que no pudo haber sucedido, sí tenemos elementos para decir, bueno, podemos ponerle de ejemplo y decir, es una guerra en la que, en teoría, los dioses griegos están peleando entre sí, y es técnicamente la última guerra en la que participan dioses y humanos en simultáneo. Esto es para extrapolar el ejemplo más exagerado que puede llegar a haber. La idea de eventos históricos relacionados con Dios, o con la divinidad, o con los dioses. ¿Está bien? Desde que el ser humano es ser humano, asocia eventos con la voluntad divina. ¿Está bien? Esto se llama una historia teleológica, que ahí lo vamos a ver.
en Europa, después de la conversión de Constantino, después de la declaración de que teníamos como iglesia oficial de Teodosio y demás, la Biblia, mucho tiempo después, va a ser considerada como una fuente de conocimiento histórico. ¿Está bien? Para ser correctos, va a ser considerado la fuente. Adán y Eva no van a ser un relato sobre la creación de Dios, no, es la historia, es la historia. ¿Está bien? Y en el occidente europeo, ya estamos hablando de entrada a la Edad Media, la Biblia es la fuente, es el lugar de donde comienzan todas las historias, toda la historia. Y como ustedes y yo somos lectores de la Biblia, sabemos que la Biblia tiene un sentido teleológico. ¿Qué significa esto? Teleológico significa que siempre el relato apunta a un propósito. Tal cosa ocurre porque hay un propósito de fondo. ¿Está bien? Yo les pongo un ejemplo. Yo voy a adoptar un perro. Bien, tomo la decisión de adoptar un perro. Ahora, supongamos que un historiador con una visión teleológica de las cosas escribe algo sobre esto. ¿Qué puede decir él? Entonces, Leandro adoptó un perro para convertirse en mejor persona. ¿Se entiende? Ese es el sentido teleológico. Todo lo que se hace con un propósito a futuro. Por eso, significa que lo que hoy ocurre es porque en el futuro todo va a encajar bien. ¿Está bien? Nosotros, los creyentes, los que leemos la Biblia, sabemos bien que el mensaje que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis tiene un sentido teleológico. ¿Está bien? No, esto no está mal. Es el sentido que tiene la Biblia. De decir, esto que comienza acá, a pesar de que se echó a perder, fue redimido y este es el final. Y estamos entre redimido y final. Estamos en esa última parte. Entonces, ahí está el sentido teleológico. En la historia, mejor dicho, los que escribían historia en esta época, que no era una historia como la conocemos hoy en día, que tiene que estar arraigada con fuentes, que tiene que estar bien fundamentada, la historia en esta época tenía este sentido teleológico. Todo lo que hoy se hace tiene un sentido futuro. ¿Está bien? Seguimos. Hablemos de este señor. Siglo XIV. Hay algunos videos de intelectuales teístas que también los invito a que puedan llegar a verlos, donde yo explico un poquito sobre las universidades, las instituciones educativas de la Edad Media, donde explico un poquito más este tema más desarrollado. Hoy, por razones de tiempo, no lo vamos a desarrollar en el todo, pero sí vamos a tratar de ver algunas cuestiones importantes. En el siglo XIV, para algunos desde el siglo XII en realidad, van surgiendo algunas personas, muchos de ellos miembros del clero, que están interesados en profesionalizarse en las traducciones. ¿Está bien? Ustedes piensen que hoy ustedes se van a la librería, van a la iglesia, termina la reunión, en el fondo tal vez haya una librería funcionando dentro de la iglesia, y ustedes van y se compran la versión de la Biblia que quieren. Se compran la Reina Valera 1960, la Reina Valera 1995, la Reina Valera 2000, la 2015, la Reina Valera Gómez, porque hay una Reina Valera Gómez, increíble. Se compran la NBI, se compran Dios habla hoy, se compran Nueva Traducción Viviente, se compran la versión que ustedes quieren. O si quieren, se compran un evangelio interlineal griego, español, entonces estudian en profundidad lo que trata de decir. Esto hace 600 años no ocurría de esta manera. Era muy difícil poder contar con traducciones de la Biblia por fuera de la autorizada por la iglesia, la Vulgata. Era muy difícil. ¿Está bien? Al ser tan difícil, todo recaía en confiar en la Vulgata. ¿Qué ocurre? Entre los siglos XII, XIII, XIV y XV, debido a eventos históricos extraordinarios, como por ejemplo la caída del Imperio Bizantino y la caída de Constantinopla, hace que muchos sabios de esa región donde se hablaba griego migren a Europa, en donde también se van a llevar consigo textos antiguos no, mejor dicho, sí eran antiguos, pero las versiones antiguas de textos
que van a ayudar a mejorar la calidad de los textos bíblicos que había en Europa. Esto también se suma a que muchos de esos emigrados que venían de Constantinopla escapando de la guerra, se establecen como qué, como profesores de griego, como profesores de latín, como profesores de, ¿cómo se dice? De gramática, como profesores de retórica. Entonces, la calidad de los escritos europeos mejora. Esto hace que muchos de estos individuos, formados en la iglesia, muchos de ellos, comiencen a perfeccionarse y comiencen a, llamarlo así, cuestionar sin querer la autoridad de la Biblia como fuente histórica y a la autoridad de la iglesia. Por eso tenemos acá a este señor llamado Lorenzo Valla. Lorenzo Valla fue un clérigo católico, pero que demostró, por ejemplo, comparando textos griegos antiguos, capacitándose, demostró que un documento que utilizaba la Iglesia Católica en ese momento, llamado la Donación de Constantino, era falso, era una falsificación. Para quien no conoce, la Donación de Constantino era un documento en el cual Constantino autorizaba o cedía a la Iglesia, al Papa, al poder papal, le cedía la autoridad de nombrar emperador. Entonces, con eso, ese poder retenido, simbólico retenido, la Iglesia es una de las cuestiones que ayuda a establecer la autoridad de la Iglesia durante toda la Edad Media. Lorenzo Valla sí, demuestra que es falsificado. ¿Cómo lo demuestra? Demostrando que había palabras modernas, o mejor dicho, palabras más contemporáneas a su época o anacrónicas en ese texto falsificado. ¿Se entiende? Entonces tenemos a los humanistas cuestionando, muchos de ellos genuinamente interesados en crear una buena versión de las escrituras, terminan cuestionando a la Biblia y a la autoridad de la Iglesia como fuentes de la historia. Vamos rapidito y nos vamos al siglo XVII-XVIII. Surge la Ilustración. La Ilustración como un movimiento que busca una explicación racional para todo. Entonces, el relato bíblico ya no puede ser considerado una fuente histórica. Religión y superstición comienzan a ser sinónimos para muchos de estos iluminados, ¿no? Obviamente que esto no es general, pero sí para muchísimos iluminados de esta época. Iluminados se llama a las personas que vivieron la Ilustración, otro nombre, el Iluminismo, en Francia, y que se destacaron justamente por la búsqueda de una coherencia, de un gobierno del raciocinio sobre la conducta humana y sobre todo, en realidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en la imagen a Diderot y su obra cumbre, que también representa la Ilustración, que es la Enciclopedia. Fue un intento de reunir todo el conocimiento humano en volúmenes de libros. Así que bueno, siglo XVIII, siglo XIV-XV, los humanistas cuestionan sin querer la autoridad de la Iglesia y de la Biblia. Siglo XVIII, la Ilustración dice, no, tenemos que ir por un camino racional para explicar todo. Adán y Eva no son racionales. Nuevamente, hago un paréntesis y quiero explicar esto. Una cosa es lo que dice la intelectualidad. La intelectualidad son 1 en 1000 personas. El grueso de la gente sigue creyendo, muchísimos, en el relato de la creación del Génesis. Pero estos iluminados, de quien ahora estamos hablando, muchos no, y lo asociaban con superstición, con relatos primitivos y demás. Seguimos. Vamos avanzando. Siglo XIX. Con la publicación de Origen de las Especies, esto marca un antes y un después para hablar de, para la sociedad, para hablar sobre, bueno, ¿es Dios realmente el que le da un sentido teleológico a la historia? ¿Es Dios el que le puede dar un sentido a la historia? Porque si el ser humano no es creado por Dios, entonces, ¿qué ocurre? No es creación de Dios, no es corona de la creación. Lo que termina ocurriendo es empezar a ver a Dios de una forma más difícil en ese papel de el que va ordenando los eventos históricos. Entonces,
ese objetivo teleológico empieza ya a deteriorarse como elemento para comprender. Entonces, la Biblia no puede ser un fuente. ¿Por qué? Y porque Charles Darwin dice que la creación es incompatible con la evidencia científica que él recolecta y trata de explicar en el origen de las especies. Entonces, la historia acá está casi completa. O sea, la Biblia como fuente histórica está casi echada a un costado, pero falta un elemento más. ¿Cuál es el elemento que falta? El surgimiento de la historia científica. Y acá aparece este señor, y nos ponemos de pie, llamado Leopold von Ranke, o Ranke para los amigos. Ranke es, por así decirlo, el padre de la historia moderna, tal cual la conocemos hoy en día, que es la historia científica o la historia de los archivos. Ranke decía que la historia tiene que escribirse a partir de documentos. ¿Y esos documentos dónde están? En los archivos. Entonces, ¿qué tiene que hacer un historiador? Ir a los archivos, golpear las puertas de la Cancillería, pedir que les presten las carpetas donde guardan los tratados, donde guardan, ¿cómo se dice? Las hojas con las órdenes del día, con las órdenes del canciller, con la orden del secretario, leer eso y después, con esa información, bajarla a un texto que ordene esa información y la explique a un público. Esa es la historia científica, la historia de Ranke. Ahora, ¿qué ocurre? Antes, ¿cómo se hacía la historia? El historiador iba, entrevistaba a personas y de pronto mezcla poeta con historiador, decía, entonces valientemente los ejércitos por miles y miles, o de pronto era más específico, y tenía las tropas de Julio César, invento un número, 22.258 soldados contra 42.619 bárbaros. Y uno dice, ¿cómo sabés que eran 9? ¿Cómo sabés que era ese número tan exacto? Bueno, los historiadores de la antigüedad tenían esa cuestión. Para que ustedes se hagan una idea, no, hoy en día no tenemos certeza de la cantidad de personas que se embarcaron en el día D, un evento que pasó hace 70, 80 años. Fíjense, y tenemos casos, también creo que también hay alguno que otro en la Biblia, en el cual es tan puntual, donde dice, y fueron las bajas o fueron los soldados tal, 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 y así bien puntilloso. Eso es muy típico de los historiadores antiguos. Bueno, entonces, la Biblia, ante el surgimiento de la historia científica y profesional, queda en desventaja. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque no se puede consultar el archivo donde se gestionó, por así decir, la Biblia. Yo no puedo ir e indagar en golpear las puertas del cielo, pedir pasar a la Secretaría de Dios y una vez ahí adentro decir, ¿me pueden pasar la carpeta del 1.000.000 antes de Cristo? No, no puede pasar eso. Entonces, cada vez más la Biblia queda su papel reducido de ser la fuente de la historia a ser un relato que, van a creer las personas, ¿sí? El grueso de las personas van a seguir creyendo, pero que está lejos de ser considerado como una fuente de la historia. Entonces, si mezclamos ilustración, si mezclamos esta nueva cosmovisión evolucionista, y si mezclamos a este sentido estricto y profesional de Ranke, de hacer la historia en los archivos, entonces, ¿cómo justificamos la existencia de Dios? Es difícil, o sea, vamos a ponerlo de esta forma, es imposible. Pero acá es donde nosotros tenemos que plantearnos otra pregunta. Y acá vamos a volver, les voy a dar un pequeño spoiler. Primero, este pequeño spoiler tiene que ver con que en los últimos 50 años ya hubo mejoras en este sentido, ¿no? Voy a ponerlo de esta manera. En los primeros años del siglo XX, ya lo anterior, darwinismo, evolución, la idea de la ilustración, ya no había sido desarraigada por el romanticismo, pero ahora está evolucionando en positivismo, hace creer que el progreso es la brújula moral. ¿Qué es lo que termina ocurriendo? Bueno, si nosotros consideramos
que el progreso es la brújula moral, termina pasando lo que todo el mundo sabe que pasó a principios del siglo XX. El progreso no puede ser una brújula moral. El progreso es una herramienta, un concepto, un objetivo, pero jamás puede ser una brújula moral, porque cuando mezclas progreso y guerra, ocurre la Primera Guerra Mundial. Ahora sí, el pequeño spoiler que tiene que ver con esto, que en los últimos 50 años, la visión de Dios y de Dios no, pero sí la visión de la Biblia como una fuente de la historia mejoró, en especial porque han surgido nuevos historiadores que tienen la mente un poco más abierta y que no entra con el preconcepto de la Biblia es un relato mítico. Entonces, ayudan a revalidar, por ejemplo, la figura de Jesús, que hoy nadie, ningún historiador serio, la cuestiona. Pero ahora sí, quiero que vayamos de vuelta acá, a la frase de Hitchcock. ¿Es la historia una disciplina o una ciencia capaz de, por ejemplo, como dice acá Hitchcock, desacreditar el cristianismo y en última instancia a Dios? La realidad, y esto es a título personal, porque obviamente esta charla tiene que ver con la interpretación mía del argumento histórico, y es que en sí, en teoría, o mejor dicho, en sí, en la práctica, es difícil defender la existencia de un argumento histórico. Es lo que quiero que podamos ver acá. Cada ciencia intenta darse importancia, como hizo Hitchcock. Dice que la historia tiene ese poder. Todas las ciencias hacen lo mismo. Pero, ¿puede la historia científica, como la conocemos hoy en día, afirmar la existencia de Dios o la no existencia de Dios? La realidad es que no. No tiene ese poder, no tiene esa capacidad. Y acá es donde ustedes están haciendo la pregunta. Leandro, estás dando una charla, estás hablando sobre el argumento histórico de la existencia de Dios y estás diciendo que no hay argumento histórico. Exactamente. Vamos a ver a qué se ha llamado argumento histórico brevemente y después vamos a reflexionar un poquito sobre en qué sentido sí nos puede ayudar la historia para defender, no tal vez la divinidad, como vamos a ver a continuación, pero sí otros elementos. Seguimos. Antes de continuar, yo quiero hacer una pregunta. ¿Se está entendiendo? Es clave, ¿eh? Vamos a hacer un parte de unos segundos, porque quiero leer, obviamente, a ustedes. Para eso están las ciencias auxiliares, por eso la historia como ciencia social es multidisciplinaria, completamente, exactamente. El audio a veces se torna bajo, ok, voy a tratar de hablar un poco más fuerte o más cerca de la compu. Bien, díganme si están entendiendo, si estoy siendo muy abstracto, porque puede pasar que de pronto estoy hablando y uno se queda dormido y quedó el Zoom. Fui profesor, ha pasado en la época de la pandemia. ¿Se está entendiendo hacia dónde quiero ir? ¿Se entendió ese repaso rápido de la historia, de la relación fe-historia? ¿Sí se está entendiendo? Dios quiera. Bueno, hay algo que no están entendiendo? ¿Quieren hacer una pregunta? Hacemos un parate ahora para hacer algunas preguntas. Por si tal vez alguien tiene justo una duda en este punto. A partir de ahora vamos a empezar a hablar puntualmente de historia, argumentación y Dios. Así, en esos tres órdenes separados. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ese es el momento, hable ahora o calle para siempre. Perfecto. Un resumen de la introducción. Sí, se puede. Muy resumen, pero se puede. Hasta hace 150 años, la historia solía escribirse con un sentido teleológico. ¿Qué significa esto? Que cuando se escribía, se hablaba o se redactaba de manera tal que se entendía que lo que hoy ocurría tenía un sentido futuro. Por ejemplo, y este ganó porque Dios quería que el día de mañana sea presidente, o rey, o gobernante. Ese es el sentido teleológico. A partir del siglo XIV y XV, ese sentido se comienza a deteriorar. Primero por los humanistas que comienzan a cuestionar las traducciones vigentes de la Biblia, la Vulgata, y a la autoridad de la Iglesia, sin quererlo, porque ellos mismos eran muchos parte de la Iglesia. En el siglo XVII y XVIII, la Ilustración, que busca una explicación racional para todo,
hace que el relato bíblico, principal fuente de la historia, no pierda su rol, o ayude, mejor dicho, a que pierda su rol de fuente, porque necesitaba una explicación basada en la razón. Y para ellos, Adán y Eva, Noé, Moisés y demás, tenía más un sentido supersticioso y de mito que de racional. Después, en el siglo XIX, Darwin, con el origen de las especies, termina de generar una grieta en la intelectualidad. En el grueso de las personas no, porque la realidad es que siguen siendo la mayoría de creyentes, pero que sí pone en entredicho esto. Si no venimos de Adán y Eva, entonces Adán y Eva no ocurrió. ¿Cuál es el sentido de esta historia? Si no es Dios el creador. Y por último va a aparecer Leopold von Ranke, que es el padre de la historia moderna, que dice que la historia solamente se puede hacer con fuentes confiables y él pone como ejemplo los archivos de los edificios públicos. Después, a principios del siglo XX, con la idea del progreso absoluto, la Biblia como fuente de la historia, la existencia de Dios, queda todo muy segundo plano, hablo siempre a nivel liderazgo, a nivel intelectualidad. Y bueno, obviamente eso termina mal, porque si vos pones el progreso como idea, como el centro de la sociedad, terminás tecnificando, o mejor dicho, tecnologizando todos los procesos, incluidos los malos, como por ejemplo hacer la guerra. Entonces, si antes hacías las guerras con una pistola y un cuchillo, ahora lo haces con una super ametralladora, con un super tanque de guerra y con aviones, matando mucha más gente. Así que bueno, en resumen, vamos a llamarlo así, el resumen. Bueno, ahora sí, vamos a hablar y vamos a debatir un poquito, porque necesito que haya un intercambio acá entre ustedes y yo, para que esto tenga un poco más de consistencia. O sea, no consistencia, más entretenido. Si discutimos, más divertido. ¿Está bien? Si ustedes me dan la razón siempre, esto es aburrido. La realidad es esta, ¿no? Además, queremos que el día de mañana ustedes inviten a sus amigos, a su iglesia, lo que fuera. Y si esto es divertido, yo les doy a ustedes una idea para que empecemos a discutir, a la gente le va a gustar más. Pero bueno, estamos acá igual siempre para tratar de dar lo mejor de nosotros. Bueno, dijimos, es tan así, la historia tiene la capacidad de acreditar la existencia de Dios. Hitchcock hablaba del cristianismo, pero nosotros vamos a extrapolarlo a la idea de Dios. La historia es el estudio del ser humano a lo largo del tiempo a través de registros y evidencias dejados por las sociedades. ¿Está bien? Entonces, no puede existir un argumento histórico si el objetivo de la historia es el estudio del ser humano, porque de la misma forma no existe un argumento biológico. Vamos a ponerlo de esta manera. No existe un argumento astronómico de la existencia de Dios. Sí tenemos un argumento cosmológico. No existe un argumento, vamos a llamarlo así, acá. No existe un argumento matemático, acá está, físico de la existencia de Dios. Pero sí hay cuestiones que tienen que ver con la física que sí nos dan la pauta de que acá puede haber algo más que no estamos entendiendo y que se entiende a la luz de la inteligencia de un ser superior. Entonces, de la misma manera, no hay un argumento histórico. Alguien de acá puede decirme, profesor, estás equivocando. Sí hay un argumento físico o sí hay un argumento matemático. Si ustedes creen que lo hay, por favor escríbanlo y después lo vamos a leer, lo charlamos. Pero desde la historia no hay un argumento histórico. ¿Por qué? Porque la divinidad no es una parte del estudio de esta disciplina. ¿Está bien? O sea, poner la historia a evaluar la divinidad de Dios es imposible si hacemos una historia científica, ¿no? Ahora, vamos a ver algunas cositas interesantes para empezar a discutir. El caso de Cristo histórico, ¿no rompe ese comentario? No, muy bien, te estás adelantando, ojo. Una cosa es argumentar a favor de la existencia de Dios, pero otra muy diferente es argumentar la historicidad de quién, de
pónganlo en los comentarios. Yo sé que no pueden activar el micrófono. Una cosa es argumentar a favor de la existencia de Dios y otra, la historia no puede argumentar a favor de la existencia de Dios, pero sí puede hacer ¿qué cosa? No, sí puede argumentar a favor de la existencia de... Ahí Ismael, ¿se equivocó o no se equivocó? No, no se equivocó o sí se equivocó. Podemos, por ejemplo, argumentar la existencia de Jesús. Como dije hace un ratito, no hay un ser humano, no hay, no, mejor dicho, sí, ser humano hay un montonazo, pero no hay un historiador o o un apasionado de la historia. No existe un apasionado de la historia o un profesional de la historia que se haya sentado en una facultad, estudiado conscientemente y libre de prejuicios, y se haya formado, no por posteos ateos de algún perfil de Twitter o de X, sino que se formó realmente y profesionalmente, que hoy niegue la existencia de Jesús. Nadie hoy tiene argumentos, nadie tiene argumentos para negar la existencia de Jesús. Les voy a pedir un segundito. Perdón esta desprolijidad, ¿no? Un amigo me está pidiendo el link del Zoom. Ahí está. Entonces, no tenemos... muy bien, exactamente. Si es un intelectual honesto, no puede negar la existencia de Jesús. No hay nadie que se llame historiador y que sea profesional que niegue la existencia de Jesús. Porque es indudable, al menos dos cuestiones que son absolutamente incuestionables. Tres de base. La primera es que existió alguien llamado Jesús. ¿Está bien? Segunda, que fue bautizado por Juan el Bautista. Y tercero, que murió crucificado por los romanos. Esos tres elementos son absolutamente incuestionables. Yo quiero que entiendan esto. Durante muchos años se consideró que el escrito... Y bueno, ahí estamos hablando de... Hay que ver si no hay un posicionamiento ideológico previo. Es decir, perdón, estoy charlando con Gio Uribe. Paréntesis. Él dice, en realidad sí existen historiadores mitistas como Richard Carrier y es doctor en historia. Yo por mi parte soy licenciado en historia y no soy mitista a pesar de ser ateo. Sí, hay que ver si no existe un posicionamiento ideológico previo. Lo pongo de esta manera. Yo, por ejemplo, a pesar de ser cristiano, por mucho tiempo defendí y hasta cierto punto defiendo el materialismo histórico. Es decir, que las condiciones económicas condicionan condiciones sociales. ¿Está bien? Pero dentro de esa escuela era muy difícil encontrar a alguien cristiano que diga o que defienda una idea de Marx, porque el materialismo histórico es en definitiva una idea de Marx. Entonces, ustedes dicen, pero eso es contradictorio, ¿tú eres marxista? No, no soy marxista, pero sí creo que ese modelo que presentó Marx ayudó a entender bastante ciertas cuestiones que tienen que ver con la evolución social y la evolución económica de las sociedades. Entonces, yo cuando charlaba con gente que era materialista histórica, es decir, que cree esto, o que lo defiende, o es teórico de esto, no podían creer que yo fuera cristiano. Porque para ellos era una contradicción ser materialista, porque me decían, pero eso contradice tu fe. No me contradice en absoluto, pero no te hace cuestionar tus cosas. No. ¿Está bien? Hay que ver también si puede haber una matriz o un sustrato, y Gio, creo que me estás entendiendo y no voy a ser más explícito porque yo creo que ya me entendiste más que bien, que tiene que ver con, bueno, voy a defender ciertos valores políticos que implican, por ejemplo, ser ateo. Nuevamente, la evidencia histórica hoy en día nos señala la existencia de Jesús. Y acá vamos a la cuestión. Pero la evidencia que tenemos hoy en día, ¿nos habla de Jesús es Dios y resucitó? No tenemos esa evidencia. Sí tenemos la evidencia de que Jesús existió. Ahora, sí podemos argumentar por los costados. ¿Cómo es argumentar por los costados?
Bueno, el primer argumento, lo primero que podemos decir es, sí, Jesús existió y fue asesinado por los romanos. Y a raíz de él, ¿qué surgió? ¿Qué surge a la raíz de la muerte de Jesús? No dije resurrección todavía, pero a raíz de la muerte de Jesús, ¿qué surge? ¿Muere Jesús y todo se acabó? El cristianismo. ¿Está bien? Y acá podemos decir, bueno, pero ese cristianismo era una secta judía, los romanos lo veían como una secta judía, es verdad, pero la veían. Para cerca del año 100, los romanos habían diferenciado muy bien judíos de cristianos. Es más, para el año, y no me quiero estar metiendo la pata, para mitad del siglo I, cerca del año 60, ya existían, ¿cómo se dice? Hay unas pruebas que hay que ver si son así, porque bueno, estas cartas hablan de un tal Cresto, no Cristo, Cresto, que había alterado el orden social y muchos cristianos estaban siendo motivo de, ¿cómo se dice? Estaban siendo motivo de conflicto, de conflictividad social en el imperio. Bueno, ahí ya tenemos, años 60. Esta evidencia nos dice, che, bueno, acá existe algo, acá nos dice algo esto. Esto nos está mostrando un algo de que esta muerte no pasó desapercibida. ¿Por qué? Porque 30 años después se está hablando de ellos. O sea, esos seguidores cristianos algo hicieron, o algo vieron, o algo creyeron, como ponerle esa palabra, algo creyeron, como para que 30 años después sigan existiendo. Ni hablar que 60 años después ya estén completamente diferenciados de los judíos. Y que 70 años después, por el 110, 112, uno de los poetas más importantes del Imperio Romano, Celso, haga una sátira sobre ellos, sobre los cristianos. Los ataca y les pega con todo Celso. Pero se toma la tarea de cuestionar, de hablar mal de los cristianos. Y algo interesante es que los adversarios de los cristianos, ninguno toma como argumento decir, este Jesús no existió. Dijeron de todo, que era una corriente judía, había dicho que no, que era hijo de María y un legionario romano llamado Pantera. Dijeron que solamente era un alborotador judío más, como había habido siempre en la región de Judea, así que era como una raya más en el tigre. Habían dicho de que era un rebelde, habían dicho de que no, que era un maestro de paz, otros habían dicho que no, que solamente era un loco más de los que había en el mundo. A ver, pero nadie dijo, no, este Jesús en realidad no existió. Pudieron haber cuestionado la resurrección, pudieron haber cuestionado ¿cómo se dice? Los milagros, lo que fuera, pero ninguno cuestionó su existencia. Muy bien, exactamente, sí, exactamente. Exactamente bien lo que está diciendo, perdón, estoy leyendo. La distinción concreta entre cristianismo y judaísmo se da a finales del siglo I y principios del siglo II. En sus primeras décadas no había mucha diferencia entre el judaísmo, exactamente, para los romanos, el cristianismo era una secta judía más. Incluso Pablo debatía constantemente en sinagogas, como era común en las escuelas fariseas, por ejemplo, el debate de la escuela de Shammai y Hillel. Muy bien, exactamente. Es más, hay un video de intelectual esteísta que habla de la existencia histórica de Jesús, pueden verlo. Eh, Nada, está en YouTube. Y bueno, explico justamente esto y bueno, después analizo cada uno de las principales fuentes no cristianas de la existencia de Jesús. Bueno, volviendo a la cuestión y volviendo al eje de nuestra charla. Si no hay un argumento histórico, pero sí hay entonces algunas ideas que se piensan que son el argumento histórico de la existencia de Jesús. ¿Cuáles son esas ideas? Vamos a verlas. Acá. Por ejemplo, mientras preparaba esta ponencia, me encontré mucho con esta frase. Si todos los pueblos creyeron en dioses, es porque existe al menos una divinidad. Sí, suena a argumento histórico. Es como decir,
bueno, todos los pueblos creyeron, tiene que haber algo. Suena a eso el argumento histórico, tiene un poco ese sabor, pero la realidad es que esto no es un argumento histórico, esto es lo que se llama el consensus gentium. El consensus gentium es un concepto filosófico que básicamente es, como a todos les gusta el azul tiene que tener algo especial. Resumidamente es algo así, para que se entienda fácil. Ya Cicerón, en el siglo I a.C., ya lo había mencionado al consenso popular, no consenso de masa o el consenso superior. Él lo había mencionado, pero es una cosa que está presente desde mucho antes del siglo I. El decir, bueno, pero suena un poco a la frase el pueblo no se equivoca, muy utilizado a veces en algunos discursos políticos. Pero bueno, tiene mucho que ver con eso. Alguien podría decir, no, el argumento histórico es que a lo largo de la historia todos los pueblos creyeron. Ese no es un argumento histórico. Eso es un concepto muy antiguo, pero no deja de ser o cualquier otra cosa menos un argumento. ¿Por qué? Porque no nos ofrece un grado de conocimiento que nos permita acercarnos más a la verdad. Solamente nos dice, bueno, la mayoría hizo A, entonces A es importante o A existe. Y esto no funciona así. Seguimos. Vamos con, por ejemplo, otra frase con la que me he cruzado mucho. Si las cosas en la historia salieron de esta forma, es porque Dios así lo hizo o así lo quiso. Eso también suena a argumento histórico y la realidad es que no. ¿Por qué? Acá puedo meterme en un lío con algún teólogo que se puede enojar, lo que fuera, o con alguna denominación. No se enoje, estamos hablando de historia, pero si nosotros creemos que todo lo que ocurrió en la historia es porque Dios quiso hacerlo, creo que no es el punto. Esto de que las cosas hayan salido bien, en realidad, que después lo vamos a ver, creo que me estoy adelantando un poquito, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, vuelvo a explicar esto por las dudas porque creo que me adelanté. Si las cosas en la historia salieron de esta forma es porque Dios lo hizo así. Eso tiene que ver con el argumento del ajuste fino, que dicho sea de paso, el Ministerio Razón y Creencia tiene un video sobre eso, véanlo, o el argumento cosmológico, o la predestinación, o una mezcla de todas. ¿Está bien? Entonces, si creemos que las cosas salieron así porque Dios quiso que salieran así, estamos hablando de otras cuestiones, que son otro tipo de argumentos, pero no son precisamente argumentos históricos. ¿Está bien? Y digo que no son argumentos históricos porque esto, por ejemplo, dejaría fuera el libre albedrío, dejaría fuera otras cuestiones. O, por ejemplo, la predestinación. O podríamos decirle, bueno, Dios, vos sos responsable de todas las cosas malas. Cuando ya sabemos que la cosa no viene por ese lado. Seguimos. Entonces, ¿se entiende, no? Estas dos ideas asociadas al argumento histórico no son el argumento histórico. Primero, como dijimos, el argumento histórico en sí no existe. Lo que sí tenemos es, lo que vamos a ver a continuación, tiene que ver con sí acercarnos a Dios, o mejor dicho, a ciertos elementos, pero no a la divinidad en sí. Entonces dijimos que estas dos ideas, el consensus gentium y el argumento de ajuste fino, cosmológico, predestinación, aunque suenen a un buen argumento histórico, en realidad no lo son. Seguimos. Pero, ¿se puede decir que la existencia de la historia ya es un indicio de la existencia de Dios? Ojo, esto es un poco mejor ya, porque ya es como un poquito más profundo. Esto ya no se basa en decir, bueno, esto salió así. No. Esto se basa en decir por qué hay algo y no la nada. Que también, dicho de paso, se vincula a otro argumento que lo explican, ahora se me fue el nombre, el autor, pero bueno. Si acá tenemos algún teólogo en la sala, ya sabe por dónde va esto. ¿Por qué existe algo? Por mejor dicho, si lo que existe existe, ¿no es acaso a razón de que hay un indicio de algo que permita esta existencia? Suena trabalenguas, perdón, yo no soy buen teólogo.
Esto, damas y caballeros, es lo que conocemos como la segunda y la quinta vía de Santo Tomás de Aquino. Acá lo pusimos Santo Tomás, y aunque tiene un vaso de cerveza, es porque algunos afirman, bueno, como todo monasterio, el de Santo Tomás también hacía cerveza. Sí, probablemente Santo Tomás de Aquino tomaba cerveza ocasionalmente, porque la cerveza también era una forma de pagar impuestos. No impuestos, de pagar, ¿cómo se dice? Sí, lo que hoy llamaríamos ciertos impuestos en la Edad Media. Bueno, la segunda vía, los seres necesitan una causa eficiente. ¿Está bien? Y la quinta vía dice, el mundo ha sido ordenado y actúa por un fin, solo una inteligencia lo pudo haber logrado. Esta idea de que si existe historia es porque existe Dios, no es tampoco el argumento histórico, no hay argumento histórico acá. Lo que sí tenemos es una mezcla de la segunda y la quinta vía de Santo Tomás, que dicho sea de paso, es un teólogo que ha marcado gigantescamente el cristianismo. No porque Dios existía desde la eternidad. Muy bien, argumento de la contingencia, muchas gracias por esa ayuda. Se revela en Juan, donde dice, en principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Éxodo 20, no te inclinas, dice Dios solo es enseñanza. A ellas dice Dios solo es enseñanza. Eso ya sería meternos en la metafísica, exactamente. Más que una metodología histórica, exactamente. Por eso el argumento de la contingencia y el ser necesario son temas metafísicos, exactamente. Por eso, esto acá no funciona como argumento histórico. Como ya dije, no hay argumento histórico de la existencia de Dios. Seguimos un poquito más. Acá. La historia, por otro lado, sí puede argumentar a favor de la existencia de individuos, artefactos o circunstancias. ¿Está bien? Por ejemplo, podemos argumentar la existencia del Jesús hombre, el Jesús histórico. Ajá, porque somos evangélicos, cristianos, no católicos. Exacto. Bueno, sí, es verdad, es verdad. De todas maneras, los santos católicos no son nuestros... Paréntesis, antes de pasar acá. Los santos católicos no son nuestros dioses. Éxodo 20 dice que no tendrás dioses ajenos. No, sin duda, no. Uno le dice Santo Tomás de Aquino porque si uno dice Tomás de Aquino, por ahí piensan en ese youtuber argentino que no. Em, pero Tomás de Aquino es uno de los teólogos más grandes que ha existido y realmente ayudó a sacar a la filosofía cristiana adelante después de siglos, siglos de una concepción platónica. Ayudó a mejorar la calidad filosófica de la iglesia. Aunque después, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Lutero, eh, a pesar de que sí, en Lutero, y mejor dicho, la reforma y los cambios posteriores que se produjeron dentro de la reforma y después lo que se expandió, nadie va a cuestionar la figura de Santo Tomás. Y de vuelta, digo Santo Tomás porque es una cuestión, hasta está en los libros de gente escrita por gente que no es cristiana, una cuestión se llama no conveniencias, un acuerdo, por así decirlo, un acuerdo tácito o no escrito de que, bueno, le decimos así porque le decimos así. Pero es un filósofo gigantesco, gigantesco, que creo yo que todos los cristianos tendríamos que leer a Tomás de Aquino, así como leer a Agustín, así como leer a Eusebio de Cesarea. eh, Hay que leerlos, no digo que hace bien porque leer a Eusebio de Cesarea sea como leer los Salmos, no tiene nada que ver, pero sí nos ayuda a nosotros a conocer un poco más, ¿está bien? A tener una concepción un poquito más amplia de nuestras raíces cristianas y también de estos hombres y mujeres de Dios que a su forma han ayudado a que mejoremos un poquito. Lo de los otros dioses está en un contexto diferente. En ciencias bíblicas, en la época de Deuteronomio, existía aún el monoteísmo, sino una monolatría. Ojo con eso, estimado Anthony. Es enriquecedor leerlos. Exactamente, Mel, exactamente. Es completamente enriquecedor. Dicho sea de paso, y sigo con este paréntesis que está extendiendo, hay un libro que se llama La Biblia desenterrada. No es un libro cristiano. No, yo no suelo recomendar libros cristianos.
hace un tiempo atrás una, una hermana me preguntó por un libro, un tema muy puntual, el Arca de la Alianza, o sea, el arca que guió a los judíos al pueblo de Israel a través del desierto. Y me dijo, ¿me puedes recomendar bibliografía sobre esto? Eh, yo le digo, voy a intentar encontrar algo decente. Y me costó muchísimo. Es más, al final me tuve que rendir. Después pude encontrar un material ahí, pero no se lo pasé. Espero que no vea este video y se entere, pero es muy difícil a veces encontrar buen material cristiano. ¿Está bien? Por eso siempre felicito a los chicos de Razón y Creencia e Intelectuales Teístas por lo que están haciendo. Porque están no trayéndome a mí, que soy un pobre, un poroto en la bolsa de porotos del universo, sino que traen gente que sabe mucho, traen teólogos, traen filósofos, traen psicólogos, traen gente, profesores, docentes, profesionales, que saben de lo que hablan y les están compartiendo un conocimiento que se consigue solamente en facultades, en universidades, y acá hay gente que porque tiene familia, o porque no puede, o porque no tiene los recursos, no puede acceder a este conocimiento. Entonces lo que termina sucediendo, lo que termina ocurriendo es que quedan lejos. Pero gente como intelectuales teístas, como Razón y Creencia, ayudan a que la iglesia se perfeccione. Sí, incluso conociendo cosas que a veces, por ejemplo, no uno dice, uy, pero yo quería que existiera un argumento histórico. Sí, yo también. Hoy yo me hubiera encantado que existiera un argumento histórico así fuerte como el argumento de contingencia, como el cosmológico, como me hubiera encantado, pero no, la realidad es que no. Exactamente, no existe. Ángel Israel Finkelstein decía que David no existió y luego tuvo que aceptarlo. Exactamente. Bueno, pero este libro está muy bueno. En una parte termina reconociendo, pero es interesante de Finkelstein que esto es solamente para Ángel. Una parte de Finkelstein dice cuestiona todo. Dice, no, pero Deuteronomio se escribió acá, acá, acá. Y después hay un último párrafo escondido que dice, pero bueno, finalmente estamos de acuerdo en que esta parte, en que Deuteronomio no es una fantasía escrita por la alta clase sacerdotal judía. Me encanta. Pero bueno, ahora sí, cerramos el paréntesis y volvemos. Dijimos que la historia no tiene un argumento histórico que ofrecernos a favor de la existencia de Dios, porque la historia está muy lejos de poder entender o acercarse a la divinidad. Pero sí puede argumentar a favor, por ejemplo, de la existencia de individuos humanos. ¿Está bien? No podemos argumentar a favor de la existencia del arcángel Miguel, pero sí podemos argumentar, por ejemplo, sobre Juan. Sí, Juan el Apóstol o Juan el Bautista. Podemos argumentar de la existencia del mismo Jesús. No podemos argumentar de Jesús hombre. ¿Está bien? Pero sí podemos decir perdón, no podemos argumentar a favor de Jesús Dios, pero sí a favor de Jesús hombre. Y eso es algo que de por sí ya es muy importante, muy importante, muy, muy, muy importante. Podemos fundamentar, por ejemplo, que Juan estuvo en Patmos, en la isla donde él recibe toda la visión del Apocalipsis. Ahora bien, un historiador serio, no yo, un historiador serio importante, no puede decir, entonces, acá el archivo dice que, sí, el cordero sacrificado en realidad no era el cordero sacrificado, sino que era, porque esa no es la labor de la historia. Estaba en Patmos. ¿Qué pasó con Juan después de Patmos? Hay teorías, pero no podemos fundamentar lo que Juan vio. Lo que Juan vio, San Juan vio, es que eh, fue una visión de lo que Dios le quiso dar a entender para que nos transmita a nosotros. ¿Está bien? Entonces, sí podemos argumentar a Juan, a Jesús, podemos argumentar a Pedro, podemos argumentar a Pablo, podemos argumentar a Poncio Pilatos. ¿Está bien? Pero no podemos argumentar la divinidad. No podemos argumentar todo lo que tiene que ver con lo metafísico, trascendente de Dios. ¿Está bien? Y dicho sea de paso, solamente les quiero hacer este comentario. Ustedes saben que los romanos, cada vez que, y de paso quiero agrandar un poquito esto, si les veo las caras, o las fotos por lo menos, porque me estuve viendo solamente a mí y un poquito el chat, y el chat. Ustedes saben que los romanos, cada vez que hacían un juicio, ellos hacían un legajo.
así como funciona hoy en día, básicamente. Obviamente no un legajo tan detallado, pero ustedes saben que en teoría debió haber existido un legajo, o sea, decimos en teoría porque no lo tenemos hoy en día, pero lo seguro, lo casi seguro es que sí habrá existido. Existió un legajo sobre el juicio y la condena a Jesús. Nada más que se perdió. Es una locura. ¿Se imaginan? Apareció una falsificación en el 300, creo, o en el 400, apareció una falsificación. Pero, ¿se imaginan si hubiéramos podido conservar el legajo del juicio de Jesús, el expediente del juicio de Jesús? Hubiera sido una locura. Bueno, ya vamos a ir acercándonos ya al final. Sí vamos a dar más lugar a preguntas. Em, acá, perdón, ¿eh? Vamos a ir acercándonos ya al final, ya estamos en el final, básicamente. Entonces, como les dije, podemos argumentar esto, Patmos, pero no podemos argumentar estas ilustraciones que no sé quién las hizo, pero me encantan, tratando de ilustrar lo que sería un ángel en la visión de, acá me perdí yo, no me acuerdo si en la visión de Ezequiel o en la visión de Isaías. Bueno, no importa. Pero bueno, esto no lo podemos argumentar desde la historia. De la historia sí podemos argumentar otras cosas, pero no esto. Ahora voy a cerrar acá. Bien. Bueno, damas y caballeros, yo sé que ustedes están esperando que yo les diga, entonces el argumento bíblico es, no hay argumento bíblico, como ya les vengo diciendo. Sí podemos fundamentar la existencia de Jesús, sí podemos fundamentar la existencia de, por ejemplo, de algunos apóstoles, podemos fundamentar lo que ocurrió después de la crucifixión, todo eso sí lo podemos fundamentar incluso gran parte de la evolución histórica del cristianismo. Ahora bien, eso no significa y eso no se traduce en que podamos fundamentar la divinidad. Lamentablemente, no tenemos la forma. Es como que estuviéramos tratando de tomar sopa con un tenedor. Muy difícil poder fundamentar la existencia de Dios desde la historia. Pero sí podemos fundamentar, por ejemplo, la existencia de Jesús. Dicho sea de paso, como ya dije anteriormente, hay un video de intelectuales estadistas que habla sobre el Jesús histórico a través de fuentes no cristianas. Está buenísimo ese video, no porque lo de yo, sino porque la información es valiosa, está buena, en especial para todos los que quieran estudiar, incluso por fuera de libros de autores cristianos. Entonces, nada, lo recomiendo. Pero recapitulando y ya empezando a formar un cierre. Que no tengamos un argumento histórico no es una mala noticia. ¿Está bien? No es algo que nos tire abajo a la historia como una fuente, como un área o como una disciplina que nos pueda ayudar a los cristianos. Como ya les dije, sí nos puede ayudar fundamentando, por ejemplo, la existencia de Jesús. Así que no nos desanimemos. ¿Algún día existirá un argumento a favor de la divinidad de Dios? Desde la historia, desde la historia, la realidad es que, como dijimos, la historia es muy acotada y no se puede meter con la divinidad, ¿no? O sea, es como, está muy lejana la historia de la divinidad. Esa es una realidad. Pero sí, yo creo que, y como había dicho al principio de la charla, muchos historiadores están estudiando con muchísimo más ahínco y con una mente mucho más abierta a la Biblia y a los relatos bíblicos y a las fuentes cristianas, no como el siglo XIX cuando se las comenzó a desprestigiar, sino como con un interés real en ver qué hay detrás de cada descripción y ver si se puede encontrar o un registro histórico, un registro o un yacimiento o un documento o lo que fuera. ¿Está bien? Entonces, sí nos puede ayudar en eso. Nada, espero que este tiempo, a ver, bueno, espero que este tiempo, estas cuestiones,
esta reflexión, porque más que una presentación de argumentos fue una reflexión sobre por qué no hay un argumento histórico y qué no son argumentos históricos, haya ayudado. Sí, en el medio hemos charlado un poquito de todo. Yo creo que tal vez puede llegar a haber algunas preguntas. Si hay preguntas, pueden empezar a hacerlas. Voy a tratar de leer todo lo que pusieron. Pero bueno, damas y caballeros, no nos desanimemos porque no existe un argumento histórico. Sí, animémonos de que, por ejemplo, la figura de Jesús ya para la historia científica es incuestionable. Sí, pongamos contentos de que hoy la historia está estudiando con una mente mucho más abierta y que esta época en la cual todo relato bíblico se consideraba mítico o fantasía, esta época también ha concluido. Hoy nadie puede hablar. En internet sí, ¿no? En los posteos de Facebook, Instagram o Twitter, tanto los ateos como los creyentes de redes sociales pueden decir lo que quieran, pero bueno, a nivel profesional nadie puede cuestionar la existencia de Jesús o la evolución de la iglesia o lo que ha representado la iglesia, o mejor dicho, sí, Jesús y la iglesia para la historia de la humanidad. Así que bueno, sin más, le devuelvo la palabra a Rafael o a Melvin. Muchas gracias, profesor. Bien, bienvenidos los que se incorporaron de último a la sala. Y bueno, al principio leímos las normas de la sala, pero básicamente para esta sección de la clase, levante su mano y para que se le active el micrófono y pueda hacer la pregunta al profesor. Antes que nada voy a leer un poquito algo que puso acá Gio Uribe sobre el tema del expediente judicial de Jesús. Dice, es muy complicado. O sea, se refiere a que es muy difícil que lo vayamos a encontrar. La realidad es que sí, lo más probable es que nunca lo encontremos. Se habrá perdido, recordemos que era papel, más papel no, era papiro, así que unos días de humedad y el papiro pasa a la historia, básicamente. Hermano, la metafísica es bíblica. Yo creo que denominarla bíblica reduce, por ejemplo, otras cuestiones de la metafísica que también la estudia. Y no porque, no porque sea el gran defensor de la metafísica, sino soy un defensor de los conceptos solamente. Por favor, ponga el cuadro unos segundos. No lo vi por apuntar, el último. Perdón, esto lo dice Ana Rosa. Ana Rosa, ¿este cuadro? Después, Ana Rosa, decime si era este cuadro. Bueno, y si no, por ahí era este otro. Ahí. Bueno. Ah, perfecto. Ahora lo saco en 3, 2, 1. Así nos vemos un poquito más la cara. ¿Lo saco? ¿Estamos bien ahí? Ah, ok. Ahí le van a abrir el micrófono seguramente. Leo unos mensajes. Dice, por favor, ponga... Bueno, el cuadro. ¿Qué se puede hacer a partir de lo que se creía sobre la divinidad? Freddy, ¿te referís puntualmente a hacer qué? Si me ayudas, así puedo responder con certeza y no terminar diciendo cualquier pavada. Dice, por ejemplo, la existencia de los hititas también fueron puestos en duda y ahora no. Muy, muy bien, Ángel Grabovieski. Excelente lo de usted. Los hititas, mencionados en la Biblia, fueron por mucho tiempo considerados un pueblo ficticio, hasta que se encontraron sus principales ciudades, ahí en la zona de Turquía. Mel Barrios, el hecho de que sea cuestionable es un gran avance, considero, sí, sin lugar a dudas, en especial porque, bueno, siempre digo, estos espacios como razón de creencia intelectuales ayudan a generar estos espacios de que podamos charlar y discutir, y al final de todo podamos decir, la paz sea con vos, hermano, y no nos matamos como en los comentarios de Facebook cuando tenemos ganas de discutir, ¿no? Hay gente que tiene ganas de hacer eso, yo tuve en mi época, no lo voy a negar. Redes sociales del profesor, no publico mucho en realidad, así que dice,
Felicidades por ahí. Muchas gracias por la clase. Muchas gracias, muchas gracias. Ojo. Ah, se fue el... Acá está. Ojo, hay diferencia entre hititas y los ati. Unos son de la edad de hierro y otros de bronce tardío. Sí, hay diferencias, pero bueno, también son varias cuestiones que hay que terminar evaluando. Si, por ejemplo, en su momento se consideró, se había considerado que los, el término serían los hebreos, los semitas, eran un grupo absolutamente indefinido, gigantesco, que no se podía terminar de definir pertenencias. Y bueno, finalmente sí, se termina definiendo muchísimos grupos de ahí. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta, heme aquí, si puedo ser de utilidad. Entiendo desde ya y me pongo en la posición de decirles, sé que ha sido muy abstracta la clase, espero que hayan tenido, muchas gracias por la paciencia que me han tenido. Ahora sí, si alguien quiere hacer una pregunta, estoy. Y si no, le devolvemos la palabra a Rafael. Muy bien, profe. Bueno, una vez más le damos gracias por acompañarnos en esta sesión, siguiendo esta serie argumentativa. Le recordamos que tenemos otros eventos también programados. El día de hoy estuvimos con el profesor Leandro Iñigue y el próximo martes, el 23 de abril, Dios mediante, estaremos con el profesor Diego Matalinares, quien estará disertando sobre el argumento de las 5 vías de Tomás de Aquino. De igual manera, le recordamos que en la plataforma de Razón y Creencias se están todos los días ofreciendo estudios bíblicos, análisis del texto de la Biblia, ponencia, tertulia, todos los días. Y para que esté bien informado, pues entonces allí en el chat se publicaron los enlaces a las redes sociales a las cuales usted puede participar y allí le llega entonces la información de horario de cada una de estas herramientas formativas. De igual manera, pedimos la oración por el equipo de Razón y Creencia, por Oscar, por Mónica, por Moisés, por Rafael, que es mi persona, por José, por Luz, por Beto, por María, por Emanuel, y de igual manera y de forma especial por el hermano Melvin Mora, el que está lleva toda esta responsabilidad y coordina todo este equipo para que estas herramientas formativas lleguen hasta usted. Bueno, ya terminando, que vamos a pedirle por favor a nuestro profesor nos despida con una oración y así estaríamos ya finalizando. Perdón, Freddy tiene la mano levantada, profesor. Adelante, Freddy. Gracias. Bueno, me corriges si me equivoco, pero según entiendo, la historia basa su análisis en todas las cosas materiales, es decir, lo que se puede revisar. Claramente existen cosas inmateriales, como las entidades matemáticas, por ejemplo. ¿Consideras tú entonces que la historia tiene una debilidad en ese sentido? Esa sería mi pregunta. Tiene relación con lo que escribí hace rato, ¿no? Más o menos estoy tratando de aclarar mi punto. Se entiende perfecto, ¿no? Es como dice el viejo refrán, zapatero a tus zapatos. La historia en sí, en realidad, apunta a todos los que son registros escritos. Después toma, por ejemplo, de otras ciencias, datos. Como por ejemplo toma de la arqueología, toma por ejemplo, voy a poner un ejemplo medio burdo. ¿Por qué este lápiz cayó así y no cayó así? Esto nos puede dar la pauta, o por ejemplo, ¿por qué cuando excavamos encontramos mucho carbón o tierra quemada? ¿Qué pasó? Esos datos nos sirven a los historiadores para decir, bueno, lo que está escrito en este papel
significa tal cosa. Acá, este jarroncito. ¿Qué tiene este jarroncito escrito acá? A ver, claramente no hay nada que yo pueda leer. Hay dibujos. Bueno, pero estos dibujos, ¿me pueden decir algo? Sí, hay que recurrir a la historia del arte o hay que recurrir ¿cómo se dice? A un especialista en imágenes no, sería el término, sino en pictogramas o en... ¿Por qué? Y bueno, porque acá, esta cara que tiene acá tiene ciertos rasgos y esto nos retrotrae a otro tipo de personaje que no es el que imaginamos, lo que fuera. Acá tengo un broche. Este broche también no es un elemento escrito, pero bueno, ¿a qué nos puede traer? Esto lo puedo pasar por un espectrógramo, perdón, me equivoco la palabra, no me sale. Un aparato que me puede decir, por ejemplo, qué composición metálica tiene esto. Y con eso puedo definir si es, por ejemplo, proveniente de plata del norte de Sudamérica, del centro de Sudamérica o de Norteamérica. Entonces, la ciencia va recurriendo a todos esos elementos. Como dijiste, los entes matemáticos, los historiadores, como todas las ciencias sociales, le tienen miedo a las matemáticas, a los números, porque son cosas raras, pero sí, por ejemplo, si un historiador quiere recurrir y quiere, por ejemplo, estudiar a Pitágoras, no le va a quedar otra que estudiar, tener un conocimiento mínimo de matemáticas sobre qué son las matemáticas pitagóricas y qué fueron las matemáticas antes de Pitágoras, cuáles son las matemáticas de los antiguos egipcios, las matemáticas prácticas y cuál es la matemática que vino después de, por ejemplo, del siglo XVII y del siglo XVIII, hubo una explosión de conocimiento en esa época. Pero sí, a ver, no es que tiene una debilidad, porque mi ciencia no tiene debilidades, no, mentira. Es como cualquier otra área, la biología debe recurrir a la historia en ocasiones, de la misma forma que la historia recurre a un físico porque necesita conocer una composición, o a un químico, la composición material de un maquillaje encontrado en Pompeya que quedó sepultado bajo la ceniza volcánica. O sea, la idea, el sueño o la idea es que todos nos ayudamos y nos complementamos para que todos podamos hacer bien nuestro trabajo. Es la idea, ¿no? Bien, excelente. Bueno, profesor, una vez más, muchas gracias y el último favor nos despida con una oración. Sí, muchas gracias. Bueno, Gio Uribe, muchas gracias por tu comentario, fueron muy ricos. O sea, una riqueza intelectual gigantesca. Muchas gracias. Muchas gracias, Misael, Amel, porque siempre están haciendo el aguante. Así que el aguante es como la forma de decir un apoyo, siempre están. Así que muchas gracias por la invitación a Melvin y a toda la gente de Razón y Creencia. Y bueno, hacemos una pequeña oración. Señor, en esta noche, o esta tarde, queremos agradecerte. Sabemos que como tu iglesia tenemos una responsabilidad en este mundo y es seguir compartiendo el Evangelio hasta el último de la tierra. También sabemos, Señor, que hay lugares a los cuales nuestro conocimiento nos puede llevar y podemos hablar ahí, podemos compartir ahí. Y hay lugares, Señor, a los cuales necesitamos ciertas herramientas para entrar y compartir ahí de tu mensaje de salvación, de tu mensaje de vida. Por eso, Señor, en esta noche o en esta tarde queremos darte gracias porque aprendemos, compartimos, intercambiamos entre nosotros, Señor, ideas y nos vamos perfeccionando poquito a poquito en un área intelectual que nos puede ser de utilidad para la expansión de tu reino. Por eso, Señor, te damos gracias por este tiempo que compartimos, y no, Señor, únicamente por lo que yo dije, sino porque pudimos hablar entre nosotros, pudimos intercambiar entre nosotros y pudimos ser, Señor, civilizados y pudimos comportarnos como hermanos. Por eso te queremos dar en esta noche las gracias por el tiempo que pasamos juntos. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, Melvin, no sé si tenía algunas palabras finales y No, solamente agradecerle al profesor, agradecerle a todos los hermanos que se conectaron. Gracias, profesor. Este es tu espacio, las puertas están abiertas. Primeramente, Dios, te vamos a tener en otro programa. Bueno, muchas gracias, muy bonita exposición y feliz noche. Muchas gracias.
Muy bien, entonces nos estamos despidiendo. Si alguien quiere saludar al profesor, puede abrir su micrófono. Tienen micrófonos abiertos para hacerlo. Y estamos ya finalizando. Gracias, profesor. Muchas gracias a vos. Ixora Silva, muchas gracias por estar. Ixora, no es la primera vez que te veo, ya te vi en otras charlas. Muchas gracias por estar también. Gracias a usted.